Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 4.1, donde podemos traducir la Sagrada Escritura usando el griego koiné. Un ejercicio para muchos y también una importante lección para todos nosotros, profundizando el verdadero sentido de la Sagrada Escritura. Hoy, Mateo 4.1, comenzamos con el capítulo 4, pero antes de comenzar a ver este interesante capítulo, yo los quiero invitar para que visiten mis páginas. Tengo varias páginas. Tengo esta página, Casa de Oración danielflores.es.tl. Tengo la de Overblog. También Casa de Oración danielflores.over-blog.es. Estas páginas son gratuitas. Están en la parte de información de este video. Pueden ingresar ahí y pueden visitar estas dos páginas. O sencillamente escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google. Y ahí le aparecerán las páginas que yo tengo. También quiero invitarlo para que se suscriba al diccionario Escava Digital. Este diccionario trae todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical. Y usted no tiene que hacer nada. Nada más entender cómo se traduce la diferente situación gramatical que se presenta, junto con una concordancia donde aparecen los textos bíblicos. Yo lo invito. Los primeros días son gratuitos y posteriormente ya usted nos da una cuota voluntaria. También quiero invitarlo para que se integre a Casa de Oración Daniel Flores, una página en Facebook donde también damos nuestros interesantes servicios. Búsquela y dele seguir. Ahí estamos presentando también los videos que estamos grabando en YouTube, ¿verdad? Entonces lo invito para que también se integren. Bien, comenzamos con el texto bíblico de hoy, Mateo 4.1. Mateo 4.1. Una interesante historia, sin poder, por supuesto, meter mucha información. Dice Tote o Isus. Entonces el Jesús, ¿sí? Decirles que los nombres propios en griego usan el artículo. Entonces el Jesús. Los nombres propios en español no usan el artículo. Entonces el Jesús fue reconducido hacia el desierto bajo del Espíritu. Hacia el desierto bajo del Espíritu. Hipotu nefmatos. Bajo del Espíritu, una situación interesante porque Jesús lo que estaba era dirigido por el Espíritu Santo. Recordemos que él viene del bautismo de Juan. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto. Llevarlo al desierto. Muchos dirán, ¿y cómo se dieron cuenta los apóstoles de este relato? Y Jesús se los contó. Entonces lo más seguro es que tenemos aquí la versión de Jesús dada a los apóstoles. Yo fui bajo el Espíritu al desierto porque el Espíritu me llevó ahí para ser tentado bajo del diablo, ¿verdad? Y aparece también upo tu diabolo, es decir, por efecto del diablo. El diablo lo va a tentar, el Espíritu lo dirige al desierto para que el diablo lo tiente, ¿verdad? Entonces es una expresión bastante llamativa. Vamos a ver si ponemos al automático. Tal vez ahí sin indicar que sí, efectivamente Jesús va al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. La palabra diablo la vamos a analizar ahorita también. Vámonos a la gramática. Análisis gramatical. Vamos a analizar cada una de estas palabras. Ponemos la pluma. Lo primero que aparece es tote. Tote es un adverbio. Entonces, nada más. Entonces. Es decir, es una expresión usada también mucho en español. Entonces yo me fui.
¿verdad? No es una expresión que esconda algún misterio raro, no. Entonces, ocurrió, ¿verdad? Luego aparece o Isus. O Isus y lo analizamos, ¿verdad? Esta palabra no la vamos a buscar en el diccionario porque es muy conocida, ya todo el mundo sabe qué significa Jesús. Todo el mundo sabe que es un sustantivo que viene de Isus, que es un sustantivo masculino. Jesús es un sustantivo masculino. Jesús, en griego, Jesús es masculino, en español, Jesús es masculino, ¿verdad? En los dos es masculino. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el paradigma o la declinación de Isus, que significa Jesús. Y aquí la tenemos. Dichosamente, o Isus lo tenemos con el artículo, lo cual hace más fácil la oración. Buscamos el artículo en los artículos masculinos, ¿verdad? Ahí están los artículos masculinos y lo ubicamos aquí. El artículo o es un artículo masculino singular nominativo. El sustantivo que acompaña al artículo obviamente también es igual que el artículo, porque recuerde que el artículo y el sustantivo se corresponden. Es decir, hay concordancia en género, en número y en caso. Es decir, los dos son masculinos, género, los dos son de número singular y los dos son de número nominativo. ¿Está bien? Y buscamos la palabra Isus y la encontramos también, como debe ser, en el masculino singular nominativo. ¿Cómo se traduce este caso? Nominativo singular, el Jesús. Entonces, el Jesús, hasta ahí no hay nada de misterio. Tampoco hay misterio en que vaya el nombre con el artículo o sin el artículo. No hay absolutamente ningún misterio raro. Anixi lo encontramos acá. Ese lo vamos a buscar en el diccionario, ¿verdad? Entonces tenemos el diccionario y vamos a ver, tenemos el diccionario, borramos lo que hay, le ponemos Anixi, ¿verdad? Y aquí aparece Anixi, la primera opción. Le damos el enter y dice Anixi. Viene de anago. Y es un verbo aoristo indicativo pasivo tercera singular. Se puede traducir como reconducir. Esta forma aparece en Mateo 4.1, Hechos 18.21 solamente. Esos datos los recordamos para ponerlos en el analizador, en el cuadro analizador. Nos dijo entonces que es un verbo que viene de anago, que es un aoristo indicativo pasivo. Nos interesa el tercero, que es pasivo, porque de ese pasivo nosotros tenemos que buscar el paradigma, el pasivo de anago. ¿Dónde está el pasivo de anago? Aquí está el pasivo, voz pasiva de anago. Y es esto lo que tenemos más o menos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde buscó la computadora Anixi? Lo buscó en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo indicativo, es decir, el tiempo aoristo, modo indicativo de tercera singular. Y lo tenemos aquí. No sé si lo podrá contemplar, pero ahí está Anixi, como está ahí. Ahora, cuando tenemos ubicado en el paradigma el verbo, nos corresponde ya lo que es la traducción. Saber qué significa Anixi, cómo lo vamos a traducir. Si creemos que anago es reconducir, en la voz activa es sencillo. En la voz pasiva, ¿verdad? Sería un aoristo, ¿verdad? Es como un perfecto en español. Sería reconducí, pero en el activo. Y en el pasivo soy reconducido. Yo fui reconducido. Soy es en presente. Fui reconducido, tú fuiste reconducido, él fue reconducido. Entonces fue reconducido. Da la idea de que el Espíritu Santo es el que lo reconduce. El Espíritu Santo lo llevó. El Espíritu Santo lo guió al desierto. ¿Por qué? Bueno, esto se va a componer de Anixi
y upo o hipo tu nefmatos. Es decir, fue reconducido bajo del Espíritu, es decir, bajo la acción del Espíritu. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. Lo lleva al desierto 40 días. Muy parecido a los días que estuvo Moisés. Nada más que Moisés no estuvo en el desierto siendo tentado. Sino más bien aquí Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, ¿verdad? Para ser tentado por el diablo. Bien, entonces tenemos fue reconducido. Ahora tenemos la siguiente expresión, istin erimon. ¿Van juntas? ¿Por qué van juntas? Bueno, tenemos is, que es otra preposición muy común, es una preposición con acusativo. Con acusativo. Quiere decir que la palabra que acompaña a is es acusativo, ¿cierto? La palabra que vamos a analizar, que es erimon, va a ser acusativa porque tenemos la preposición con acusativo. Entonces se fusiona la preposición con el artículo, ¿verdad? Se fusiona, eso lo hemos explicado ya varias veces. Eis o is tin erimon. Tenemos la palabra erimon, que es la palabra que vamos a comentar. Alrededor de erimon tenemos una preposición y un artículo, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es erimon. ¿Qué es erimon? Esta palabrita, ¿verdad? Vamos a analizarla. Y erimon, si buscamos en el diccionario, lo primero que nos dice es que es un sustantivo. Fundamental, por eso está en la primera línea, porque eso es lo primero que nosotros debemos saber de una palabra. Si es sustantivo, si es verbo, si es participio, si es adjetivo, etc. Luego tenemos que viene, bueno, que es un sustantivo femenino. También es muy importante porque hay que usar todos los artículos femeninos. ¿Cuáles son los artículos femeninos? I, tis, ti, tin, que son singular. Plurales. Eton, se me volvió esto. Eton, tes, tas, ¿verdad? Esos son los femeninos que tenemos que saberlos de memoria. Los masculinos, los femeninos, los masculinos, los neutros, ¿verdad? Estos que aparecen aquí, que son parecidos a los... Tenemos que sabernos los tres artículos, los femeninos, los masculinos y los neutros. Bien, entonces tenemos que erimon es un sustantivo femenino que viene de erimos, y entonces tenemos erimos. Erimos se traduce como desierto. Bueno, póngame mucha atención para que no se enreden. Erimos en griego es femenino. Desierto en español es masculino. Entonces tenemos que hacer, si vinieran palabras, adjetivos que se relacionan con el sustantivo, tenemos que hacer un cambio de todo. Ese cambio ocurre en Juan 1, donde se tiene que ir haciendo todo un cambio con respecto a un sustantivo. Eso ocurre. Entonces tenemos aquí que es un sustantivo femenino. El desierto es masculino, pero erimos, que es la palabra griega, es femenina. ¿Está bien? Si encontráramos un sinónimo de desierto que sea femenino, lo usamos en lugar de desierto, para que todo sea femenino. ¿Está bien? Pero no lo he encontrado. Istis erimon. Entonces tenemos erimon, que es un femenino. De una vez la máquina lo ubica como singular acusativo. Ella lo busca. En caso de una persona que no sepa mucho de griego, pues le dice una vez un femenino singular acusativo. Si sabe gramática española, pues sabe cómo traducir un acusativo, que es el complemento directo en una oración. Hacia el desierto, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí arriba y sabemos que es acusativo. Tin, vamos al artículo y lo buscamos y lo encontramos aquí. Siempre al lado de erimon, lo vemos aquí, que este es el acusativo. Entonces este es el caso acusativo, ¿verdad?
Entonces tenemos hacia el desierto. Es un femenino singular acusativo. ¿Cómo se traduce? Hacia el desierto. Is, hacia, tin erimon, el desierto. Fue reconducido hacia el desierto, ¿verdad? Esto es un caso acusativo claro. Pasamos ahora a la otra oración. Y aquí vienen tres otra vez juntas. Hipo tu nefmatos. Hipo tu nefmatos. ¿Lo ve? Estos tres van juntos. Van juntos. Hay una preposición otra vez. Una preposición. Está el artículo y está el sustantivo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el sustantivo en el diccionario. Nefmatos. Me va a decir el diccionario que es un sustantivo que viene de nefma. Sustantivo neutro. Si es neutro, significa que yo tengo que poner todos los artículos. Voy a usar los artículos neutros. Ahora, ¿qué me dice esto? Que yo debo buscar la palabra nefma, la declinación nefma o lo que se llama el paradigma de nefma. El paradigma de espíritu. Nefma es neutro. En español, el espíritu es masculino. Nefma en griego es neutro, ¿verdad? El espíritu. ¿Indica algo? Sinceramente no indica nada. Sinceramente no indica que exista, que no exista. No. Lo que va a indicar si algo existe o no existe es cuando leemos el texto y vemos la idea que está dando el autor. Y por ahí tenemos unos videos ya grabados del Espíritu Santo. Hice 5 videos sobre el Espíritu Santo donde muestran los textos que es una persona. Es una persona. No hay forma de decir que no sea una persona. Entonces estamos aquí. Bueno, estamos con nefma. Este es el paradigma de nefma. Digámoslo así, la declinación de nefma. Vamos a ver primero el artículo. Ya dijimos que hipo significa bajo o por. Bajo del espíritu o por del espíritu, ¿verdad? Vamos a usar la palabra bajo. Bajo del espíritu. Tú, vamos a ubicar tú entre los artículos y lo encontramos aquí. Es un artículo igual que el masculino. El masculino utiliza tu, to en el singular y en el plural ton, tis. Son los mismos. Lo que diferencia es el nominativo y acusativo, singular y plural. Bien, tú entonces significa que es genitivo. El sustantivo va a ser genitivo. Nefmatos lo encontramos aquí. Si usted lo ve, es igual. Por primera vez lo vimos en Mateo 1:18. ¿Verdad? Nefmatos. Entonces tenemos que es un genitivo. El artículo me dice que es un neutro singular genitivo. ¿Está bien? Neutro singular genitivo. Es singular neutro porque ya nos lo dijo el diccionario. Nefmatos viene de nefma, que nefma es neutro. Y ya está definido como neutro. Lo que ahí quedó por definir es que es singular genitivo. ¿Está bien? Entonces tenemos el sustantivo con sus respectivos, la preposición, que es una preposición con genitivo, ¿verdad? Una preposición bajo. Entonces vamos a decir bajo del espíritu. Bajo del espíritu. Así se va a traducir. Bajo del espíritu. Esas tres. Pasamos la página y dice piracine. 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 Vamos a poner el acento aquí. No necesariamente el acento estaba ahí. Digamos, no era un acento como el de nosotros. Era más bien un énfasis que ponía, pero no importa, vamos a usarlo así. Piracine, y así se está usando en muchos cursos de griego. Piracine, tengo que buscarlo. Entonces lo pongo en el cuadro, lo busco en el diccionario y el diccionario me va a decir, mire, eso es un verbo que viene de pirazzo y es un aoristo infinitivo pasivo. Nos interesa el tercero, ¿verdad? Nos interesa el tercero. ¿Por qué nos interesa el tercero? Porque yo tengo que buscar el paradigma pasivo de pirazzo. Y aquí está el paradigma pasivo de pirazzo, ¿verdad?
Y entonces yo voy a ubicar pirazzo en el auristo infinitivo. Auristo, tiempo auristo y el modo infinitivo, entonces significa que es este. ¿No? Piracine. Piracine o piracine. Piracine, ¿verdad? Piracine, ¿qué significa piracine? Bueno, es un infinitivo, ¿verdad? Infinitivo es tentar, pero como es voz pasiva, no es solo tentar, es ser tentado. Porque la acción la tiene el otro, no el sujeto. El otro, ser tentado, yo soy tentado. Tentar si fuera en voz activa. Tentarme si fuera en voz media. Y en voz pasiva sería ser tentado, ¿verdad? Entonces, ser tentado se traduce así, ser tentado. Bajo del espíritu, ser tentado. Los verbos deberían tener una expresión que dijera para ser tentado, pero no existe esa expresión, deberíamos agregarla como cuenta nuestra. Pero se entiende, bajo del espíritu, ser tentado. Es decir, no había nada ahí que explicara eso, sencillamente se sobreentendía y se sobreentiende que es ser tentado, para ser tentado. Luego pasamos a la otra página y aparece toda la expresión. Hipo tu diabolu. Hipo tu diabolu. Bueno, aparece hipo, ¿verdad? ¿Qué es hipo? Es una preposición con genitivo que se traduce bajo o por. Nosotros la vamos a traducir igual, bajo, bajo. Va acompañando, dice que es una preposición con genitivo. Eso significa que lo que sigue es genitivo. Hipo, sí explico que no determina el sustantivo. El sustantivo determina la preposición. ¿Está bien? Por aquello que digan, bueno, entonces no, puede ser que aparezca con acusativo, ¿verdad? Hipo tu diabolu. Ahora muy bien, tengo la palabra diabolu. Diabolu, la busco en el diccionario, me dice, eso es un sustantivo masculino que viene de diabolos. Y diabolos, entonces necesito buscar el paradigma o la declinación de diabolos. Y aquí está la declinación de diabolos, que se va a traducir como diablo, chismoso. Me dijo que es masculino, ¿verdad? Entonces es masculino. ¿Está bien? Es un masculino. Vamos a ver el artículo, ¿verdad? El artículo tú. El artículo tú, ¿verdad? El artículo tú es un artículo masculino, singular, genitivo. Si el paradigma fuera de un neutro, sería neutro singular genitivo, pero es un masculino porque aquí dice que diabolos es masculino. ¿Está bien? Dice, en segundo lugar, vemos la palabra diabolu y la terminación u, que solamente aparece aquí. Eso significa que es un genitivo masculino singular genitivo. Eso implica, como está aquí, masculino singular genitivo. Eso significa que se traduce del diablo. Entonces se va a traducir bajo del diablo. Es decir, el diablo es el que va a tentar a Jesucristo. Bien, hasta aquí tenemos el versículo 1, Mateo 4:1. Que Dios me los bendiga ricamente. Nos encontramos en Mateo 4:2.